Esta mañana queremos agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de exponer su palabra, ¿no? Bueno, hoy en medio de nosotros tenemos a nuestro pastor, tenemos a dos teólogos, ¿verdad? Bueno, el Señor los ha traído, ¿verdad? No pienso que de repente le haya querido intimidar al predicador. No, ¿verdad? Realmente ellos deberían estar aquí predicando, pero bueno, el Señor nos escogió en esta mañana. Como ustedes saben, estamos ahorita en Venezuela, pues hay un tema que es el pan de cada día, ¿no? Todos estos días hemos estado hablando de qué estamos hablando. Del terremoto, ¿verdad? Del terremoto, ¿no? Y creo que lo más propicio, ¿verdad? Orando al Señor, lo más propicio es que tenemos que hablar acerca de las señales de la segunda venida. ¿Saben que nuestra iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día? La palabra adventista viene de la palabra advenimiento. Nosotros esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra bandera. Por eso, en el nombre de nuestra iglesia, eso lo llevamos al frente. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermana Ángela, nosotros esperamos el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que vamos a hablar un poco acerca de esas señales. Tal vez nosotros, la mayoría ya las conocemos, ¿no? Pero hermano Emilio, hoy vamos a repasarlas un poquito. Algunas, ¿no? Porque realmente la Biblia habla demasiado. Son demasiadas señales, son muchísimas cosas que habla con respecto a la segunda venida de Jesús. Y si nos vamos al espíritu de profecía, mi querido hermano, hay muchísimo más material, muchísimo más detalles que menciona el espíritu de profecía. Esta semana, cuando estábamos en la lectura del libro de Deseado a toda la gente, a este servidor le correspondió el capítulo de Capernaum. Capítulo 26, ¿sí? Capítulo 26. Y hablaba acerca del día a día de Jesús. El día a día de Jesús iba, salía, predicaba, sanaba, restauraba enfermos, había tiempo para que los discípulos fueran a compartir con sus familiares y era una larga agenda desde muy temprano en la mañana hasta al final de la tarde. Pero en algún momento Jesús siempre apartaba un tiempo para orar. Siempre. Pero no era que se arrollaba al lado de la cama a orar, no, el espíritu de profecía especifica que se subía a un monte. Manataís, si vivía en parte baja, él se iba hasta arriba, más allá arriba de la casa de la hermana Lorena, hasta arriba, hasta los fundadores, y hasta allá iba a orar. Porque él no oraba solamente allí en la comodidad de su hogar, no, él iba mucho más allá, ¿verdad? Entonces, eso nos da como una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Que nosotros que estamos en este tiempo es cuando más necesitamos orar. Yo no le estoy diciendo que usted vaya arriba a los fundadores, vayan a orar. No, yo le estoy diciendo que usted aparte el tiempo, más tiempo para orar, hoy más que nunca. ¿Por qué? Bueno, vamos a descubrirlo por qué. Vamos a pedir a los muchachos allá que nos ayuden con las citas. Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo 24, 7. Cita de la siguiente manera. Nosotros lo hemos leído, lo hemos oído. Estas citas se han repetido y se han repetido y se han repetido, pero es necesario que las sigamos repitiendo. Dice, porque sabemos que toda la creación... No, esa no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre, terremotos. Ok. Mateo capítulo 24, versículo 7. Ok. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. ¿Saben que es un versículo? Solo un versículo, pero encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas de las cuales nosotros estamos viviendo, esta generación estamos viviendo. Dice, a Jesús le pregunta, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Eso está un poco antes de lo que estamos leyendo. Sus discípulos le preguntan a Jesús, recuerde que en época bíblica, Jesús o Dios, antes de hacer cualquier cosa, siempre daba señales, daba advertencia, una señal de advertencia
para que la gente supiera. ¿Sí? Yo creo que un detalle o un ejemplo bastante notorio es cuando Jesús iba a nacer por primera vez. La Biblia mencionaba muchas señales que apuntaban cuando Jesús iba a venir, iba a nacer por primera vez. Ahora, en Mateo capítulo 24, versículo 7 me está mencionando varios detalles. Una, acerca de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres en diversos lugares. Esto se refiere a guerras. ¿Hay guerras en la actualidad? Sí, sí. Pero usted me dirá, bueno, pues que toda la vida han habido guerras. Tiene usted razón, toda la vida ha habido guerras. ¿Sí? Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, se van generando más conflictos. ¿Sí? Mientras nosotros estamos aquí adorando, ¿verdad que sí? Con libertad, en otras partes del mundo no ocurre exactamente lo mismo. Ucrania, Rusia, Israel. Israel ha tenido problemas con todos sus vecinos. ¿Me entiende? Con todos sus vecinos, con Gaza, con el Líbano, con Irán, con Irak, con todo el mundo tiene problemas. ¿Me entiende? Y ahorita está teniendo problemas, guerras. ¿Me entiende? Ahorita estamos en medio de la guerra entre Estados Unidos y Irán. ¿Verdad? Y entonces no dejan pasar por el estrecho ¿de cómo? Hormuz. Ok. Entonces es un problema, es una guerra que pica y se extiende. Y entonces cuando empezó la guerra, Irán empezó a tirar bombas para todos lados. Y entonces muchos otros países se vieron involucrados en esta situación. Pero la Biblia me decía, mire, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres. ¿Hay hambre en este mundo? Sí, sí que. Exacto. Pestes, muchas enfermedades. ¿Me entiendes? De repente nosotros fuimos muy marcados, hermana Ángela, sí, hermana Miriam, fuimos muy marcados con la pandemia, ¿verdad que sí? En la pandemia. Pero yo recuerdo, no sé si Carlos recuerda, hace algunos años, hace algunos 17, 18 años, por esta fecha íbamos a tener una semana de profecía. Iba a predicar para nosotros el hermano Luis Giruita. Y llovió mucho. Nosotros no teníamos placa, no teníamos techo, eran las paredes a mitad de pared. Y aquí se colocó una lona. Y llovió mucho y la lona se cargó de agua y se cayó la lona. Y cuando llegaron los sábados, los hermanos aquí a la iglesia, lo que consiguieron fue la lona tirada en el piso. ¿Verdad? La lona tirada en el piso y el tubo, lo que estaba ahí se cayó. Ese día se hicieron culto por allá en una casa y al otro día venimos a levantar la lona nuevamente porque empezaba una campaña. Ese día pues fue algo, un testimonio para nosotros maravilloso porque ya era tarde, no sé si Dayana estaba ese día, no recuerdo, era ya tarde, iban a ser como entre las 6 de la tarde más o menos, ya habíamos, el hermano Crispo, el hermano Barre había soldado unos tubos y colocamos unos lazos, pastores, había que subir la lona, pero la lona pesaba, era una lona grande. Y a esa hora frecuentemente ya no corre viento. Aquí no corre viento a esa hora. Y íbamos a subir la lona y entonces viene una ola de viento y entonces justo cuando íbamos y se levantó la lona, como una sábana. Cuando usted extiende la sábana, se levantó la lona. Y empezamos a salir corriendo, jala, y salieron corriendo los que tenían los lazos, que era Carlos y Críspolo, y la lona se levantó y cayó en el punto y pasó el viento. Fue maravilloso ese día. Pero ese día el hermano Luis Giruita tuvo una predicación y él colocó un video que pasaron en Discovery Channel. Y entonces él trajo el video y hablaba acerca del ébola. Habla acerca del ébola. Pero Discovery Channel lo presentaba, o sea, como Discovery Channel presenta las cosas así con suspicacia y bueno, lo presentaba así y hablaba de una peste que iba a ocurrir en el futuro. ¿Me entiendes? Y es una peste que ya ocurrió. Para nosotros era algo futurista, es algo que ya lo vivimos. Y actualmente en las noticias, días pasados antes del terremoto, yo veíamos las noticias de que el ébola, un misionero estuvo por allá en África, no recuerdo exactamente el país, y estuvo trabajando y este hombre se contagió. Y está en Estados Unidos y lo tienen allá aislado y entonces hay un seguimiento para saber cuántas personas tuvieron contacto con este hombre por la enfermedad del ébola. Es una enfermedad muy letal,
cuando hacen autopsia a las personas, sus órganos se vuelven como sangre, ¿sí? Descompone casi todo por dentro de una manera muy rápida, ¿sí? Es una enfermedad que se aproxima o ya está en medio de nosotros. Y para de contar, muchas enfermedades hay hoy en día, ¿no? Ahora dice que hay hambres, hay peste, hay terremotos en diversos lugares. Este fue la cereza del pastel, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Ahora, con referente a los terremotos, pues estuvimos investigando un poco, ¿no? Estuvimos investigando un poco con referente a los terremotos. En este año, eh, busqué en internet, en Google, y terremotos importantes. Este año han ocurrido 74, bueno, Fred, 74 terremotos importantes. Y lo más impresionante es que el más duro no fue el de aquí, ¿verdad? Hubo terremotos más duros. Este año, ¿no? Manataís, en este año. Algunos relevantes que coloqué, por lo menos solamente de marzo para acá, los más relevantes, en marzo ocurrió un terremoto en Oceanía de 7.3. En abril, en Indonesia, un terremoto de 7.4. El 20 de abril, uno de 7.4. El más fuerte fue en Filipinas, que ocurrió este año, de 7.8. Y el doble terremoto que ocurrió en Venezuela fue el 24 de junio. Pero ese mismo 24 de junio salió en las noticias que se activó algo que se llama el cinturón de fuego, ¿verdad que sí? Entonces resulta que en simultáneo ocurrió un terremoto en Venezuela, en Estados Unidos, en Alaska, en Japón y si no me equivoco fue en Indonesia. Todo un circulito así de terremotos que ocurrieron un mismo día, hermana mía, un mismo día. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, bueno, pero es que toda la vida han ocurrido terremotos. Tiene usted razón, toda la vida han ocurrido terremotos. Pero hay un detalle aquí, hay un detalle. El detalle es el siguiente, el detalle es que, aunque han ocurrido muchos terremotos, pastor, anteriormente los terremotos no ocurrían con frecuencia. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle, hermana Ángela, ¿recuerda usted algún terremoto? ¿No? ¿Terremotos, temblores fuertes? Sí. ¿Alguno? ¿Qué año más o menos? Estaba pequeño. Ok, muy bien. ¿Alguien da más? Ana Betty, ¿algún terremoto que usted recuerde, temblor fuerte? El de Caracas. Un terremoto que hubo también en Colombia. Ajá. Que ese fue más reciente. Ese fue como en el 80 y algo. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien por ahí? ¿Escuché? Freddy. Ok. El temblor, terremoto. Antes. Okay. Muy bien. ¿Saben que hoy en día, pues gracias a la tecnología, gracias a la IA, podemos conseguir mucha información, ¿no? Estuve revisando cuántos terremotos, por curiosidad, busqué en internet cuántos terremotos ocurrieron en 1980, buscando, ¿verdad? Queriendo buscar información. En 1980, usted sabe que terremoto es considerado de 5.0 hacia arriba, es considerado un terremoto. Los más fuertes son de 6 hacia arriba, ¿sí? Los más fuertes de 6 hacia arriba. Y de 4.9, pues son hacia abajo, son considerados temblores. En 1980, durante todo el año, ocurrieron 1.303 temblores. ¿Sí? Kimberly, 1.303 temblores durante todo el año. Y terremotos fueron 119 en ese año, terremotos. Pero de relevancia, uno. Lo que fue fuerte fue uno solo, en 1980. En el año 2025, o sea, el año que pasado, temblores hubo 16.023 temblores. 16.023 temblores hubo el año pasado. Y terremotos, ¿sí? Terremotos fuertes fueron 2.129 terremotos.
¿sí? Que pasaron de 5, de los cuales eran 168 terremotos fuertes el año pasado. Y hubo uno que llegó a 8.9 que ocurrió en Rusia el año pasado. Yo recuerdo que el año pasado estaba en el hospital con mi esposa, había acabado de pasar una conducción, estábamos allí, estaba yo parado en la cama y empezó a temblar la cama. Yo, ¿está temblando, mi lady? No, no está temblando, mi lady, estaba temblando la tierra. Eso fue el año pasado, en septiembre. El epicentro fue en Maracaibo. El caso es que fueron 2.219, Dortica, el año pasado. Y en 1980 fueron 119. ¿Ha aumentado el movimiento sísmico? Bastante, bastante. Ahora, sin contar los volcanes, sin contar todos los movimientos naturales que ha habido durante la Tierra. Sigamos con Mateo 24, capítulo 8, Luis. Mateo capítulo 24, 8. Esto nos aporta otro poquito. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué será todo esto? Principio de dolores. ¿Sí? Una mujer que estaba embarazada hace rato interrogaba a la hermana Thais. La hermana Thais estaba asustada porque la estaba interrogando, hermana Thais. ¿Usted tuvo sus hijos normal o en cesárea? Entonces la estaba interrogando. ¿Por qué? Porque si yo hablo de principio de dolores, tengo que hablar con una mujer embarazada, una mujer que estaba embarazada. ¿Sí? De repente usted dirá, bueno, pero es que hoy en día si la mujer está embarazada va al médico y entonces le hacen el eco y le dice, señora, ¿verdad, pastor? El pastor llegó allá inocente y entonces no, ya tiene un mes de embarazo. Y el pastor, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué momento? Porque no se da cuenta, por la tecnología. ¿Sí? Pero en otras épocas la gente no sabía. ¿Sí? Manángela, la gente no sabía en otras épocas más o menos cuándo iban a nacer el niño. Había una incertidumbre porque calculaban, no, debe tener como 3 meses, debe tener como 2 meses, debe tener como 4 meses, porque calculaban más o menos por la menstruación de la paciente, pero no sabían con exactitud en qué momento iban a nacer el bebé. Entonces era una incertidumbre. Ahora, mantengamos esto presente en nuestra mente, principio de dolores. Recuerden que cuando una mujer está embarazada, en algunos casos le dan los dolores y el mismo día. ¿Verdad, hermana? Fue el mismo día, ¿no? No, en algunos casos las mujeres duran sufriendo 2, 3, ¿cuántos días, Lilia? 4 días sufriendo. Usted empezó con principio de dolores. Muy bien, mantengamos esto presente. Vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Lucas 21, capítulo 11. Algunas otras referencias, puede ser que consigamos algunos otros detalles importantes, ¿no? Aunque este versículo me repite algo que ya leímos, Lucas 21, 11. ¿Se le quedó pegada? Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror, grandes señales en el cielo. Fíjense que ya aquí Lucas me menciona otras cosas. Mateo me dice, habrá terremotos en diversos lugares. Pero aquí ya Lucas está yendo un poco más allá, Jonathan, porque ahora aquí Lucas dice, habrá grandes terremotos en diversos lugares. Una de las cosas que investigando con referente a los terremotos es que en algunos casos han ocurrido grandes terremotos, pero como no hay pérdidas materiales y no hay pérdidas humanas, pues no hay tanta alarma. Porque ocurre en sitios donde no están poblados, ¿sí? O que hay casas pequeñas y no hay tantas pérdidas materiales. Por eso no se convierte en una noticia, no se convierte en tendencia, que fue lo que pasó hoy en día, que sí ocurrió en un lugar muy habitado y fue muchas muertes, muchas pérdidas, tanto materiales como físicas. Pero aquí Lucas me está diciendo que en esos días habrá terremotos, grandes terremotos, no solamente terremotos, sino me está hablando de ¿cuántos terremotos? Grandes, o sea, terremotos muy fuertes. En diversos lugares, pestilencias y habrá terror. ¿Hay terror en medio de las personas? Sí, sí, especialmente porque, bueno, se ve mucho la noticia, las redes sociales, las cosas que están ocurriendo, detalle de los acontecimientos y eso va sembrando terror en las personas. Vamos a otra cita. Marcos capítulo 13, versículo 8.
Marcos capítulo 13, versículo 8. Tengo bastantes citas, no sé qué, van a almorzar tarde hoy, ¿no? Marcos capítulo 13, versículo 8, cita de la siguiente manera. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares. Me repite otra vez, ¿no? Terremotos en muchos lugares. Habrá hambre y alborotos. Fíjense que ya entra en juego otra palabra. ¿Sí, Doquita? Alborotos. Estamos hablando de alborotos como protestas, como levantamientos sociales, ¿verdad? O en Bolivia se está viviendo hoy en día, en algunas más o menos, pero cuando habla acerca de alboroto es como cuando la gente sale a la calle y quema carros y daña cosas, ¿sí? A eso entiendo yo, pastor, cuando leo este término, como protestas, terremotos, alborotos en diversos lugares. Y es algo que ocurre mucho con, mire, usted prende las noticias y usted consigue que hay en Bolivia hay protestas, en Estados Unidos hay protestas, en México hay protestas, España, en Europa, mire, en todas partes hay alborotos. En muchos lugares. ¿Sí? Esto es algo. Nosotros tal vez aquí en Venezuela hubo un tiempo donde esto era muy acentuado. Ahorita este punto está un poco más calmado, pero también lo hemos vivido, ¿no? Ahora, vuelve otro término, principio de dolores. Volvemos al punto, Andrea. Todo esto es ¿qué? Principio de dolores. Muy bien. No olvidemos el término. Vamos rápidamente al libro de Lucas, perdón, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versos del 1 al 3. Señales, señales, señales. Dice, he aquí, porque yo estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer, ni alma ni deseo de los primeros frutos. Siguiente versículo. Faltó faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. ¿Cuántos hay rectos? Ninguno. Todos acechan por sangre, y cada cual arma la red de su hermano. Mire, cada quien le tiende la trampa a su hermano, ¿sí? Cuando estaba buscando esto, esto tiene una referencia en un libro que conseguí de, de corrupción, ¿sí? Donde las personas no le interesa muchas veces los demás con tal de apropiarse de algo, con tal de obtener algo, con tal de su parte inmaterial, no le importa los demás, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron en las noticias de que algunas personas metiéndose a ayudar a sacar las cosas, a sacar las personas, pero otros metiéndose a tratar de sacar las cosas. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante cuando usted mira el nivel de crueldad, ¿verdad? Que esas mismas energías podían usarlas para ayudar a otros, las estaban ya usando para aprovecharse de la situación, ¿no? Sigamos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 26 y 27. Otro versículo muy conocido, pero vale la pena repasarlo, vale la pena recordarlo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo serán los días del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, y todo el pensamiento del hombre era ¿de qué? Del continuo al mal. Los pensamientos del hombre eran ¿de qué? Del continuo al mal. Mire, el libro de mensajes para los jóvenes dice que los pensamientos de los jóvenes han sido colocados en balanza, Carlos. Y dice que se han encontrado fallos. ¿Sí? Fallos. Ahora, no es solamente los jóvenes. ¿Me entiendes? No es solamente los jóvenes. ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar sus pensamientos? ¿Qué abunda en su mente? ¿Sí? Porque recuerden que nosotros somos facilitos para juzgar a los demás, ¿no? Entrometernos en la vida de los demás.
pero usted alguna vez se ha puesto a analizar en un sitio donde solamente usted puede ingresar, que es sus pensamientos, cómo están sus pensamientos, ¿sí? O sea, cómo piensa usted de las demás personas, o qué es lo que llega a su mente, qué es lo que abunda en su mente, ¿sí? Porque el Espíritu Profecía dice que los pensamientos han sido colocados en balanzas, Engelbert, y nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros, ¿sí? Nuestros pensamientos han sido hallados faltos. ¿Sí? Quiere decir que nuestros pensamientos hacia el mal abundan más que nuestros pensamientos hacia el bien. ¿Sí? Hacia el bien, ¿sí? Y muchas veces esos pensamientos, Dorquita, luego los reflejamos. ¿Sí? Entonces llegó Betty, y Betty llegó a la iglesia, y Betty no me saludó, y entonces, no, ¿quién sabe qué le pasa a Betty? Entonces empezamos nosotros a sacar eso que tenemos dentro en contra de Betty. ¿Verdad? En estos días, la hermana Sol predicaba, tenía el tema, no sé cuántos recuerdan, ella tuvo el tema, y hubo una hermana de la iglesia, pastor, que no quería ir más para la iglesia. Y entonces ella le dice al hijo, y el hijo va y lo expresa en la junta de la iglesia, no, mi mamá no quiere venir más para la iglesia. Y entonces la hermana Sol decía, wow, Dios mío, qué terrible. Ay, la hermana, ¿por qué no quiere venir para la iglesia? Y la hermana se empieza a angustiar por la hermana fulana que no quería venir para la iglesia. Y entonces dice que ella se va y la visita, se la consigue, no recuerdo exactamente, y empieza a hablar con ella. Ay, hermanita, ¿cómo está? Me contaron que está desanimada. Y empieza a hablar con ella. Empieza a hablar con ella. Y entonces, hablando con ella, la hermana abre su corazón y le dice, no, es que yo no quería volver a la iglesia, era por culpa suya. Yo, ¿cómo? Entonces, no, porque tal día yo llegué y usted no me saludó, y que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, fíjense que lo que cultivamos en nuestra mente, luego lo reflejamos. ¿Me entiendes? Esas cositas. Y entonces la hermana solo expresaba, o sea, ella estaba inocente. No sabía, ella orando por la hermana, angustiada por la hermana, y ella ni sabía que la hermana estaba molesta, que era por ella. Y eso pasa en nuestros pasillos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, ¿no? Sigamos. Bueno, esta no la sabemos de memoria, Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, la gente andará de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia aumentará. ¿Sí? La ciencia aumentará. Hoy en día nosotros cada vez vemos mayor avances en la ciencia, ¿sí? Y para muestra, creo que el boom del momento es la IA, ¿sí? La IA, la inteligencia artificial. ¿Cuántos han conversado con la IA? Se ha vuelto mi super amiga, ¿no? Mire, le pregunto cosas y aprendo cosas, pastor, de la IA. ¿Me entiende? Impresionante. Cosas, inquietudes. A veces estoy armando un tema y entonces hablando de los terremotos. Epa, Gemini, ¿cuántos terremotos han ocurrido? ¿Qué ha pasado aquí? Y empiezan a preguntarle y una información impresionante todo lo que te puede dar. ¿Me entiende? ¿Usted quisiera imaginar eso hace 10 años? ¿A Emilio? Ni por la mente. Ni por la mente. Usted quería investigar algo, tenía que leer, investigar, buscar otro tipo de información, pero una que usted pudiera hablar con la tecnología es impresionante. ¿Me entiende? Pero el aumento de la tecnología puede ser bueno, como todo. Puede ser bueno, como puede ser malo. Todo depende del uso. Dorca, usted puede tener un cuchillo en sus manos. Puede ser un cuchillo. Puede ser una herramienta o puede ser un arma. Depende del uso, depende de la persona. ¿Me entiende? Entonces, el usted tener este dispositivo que tiene bastante tecnología, depende del uso que usted le dé. Puede ser bueno o puede ser malo. Pero esto se ha convertido, pastor, más para mal que para bien. ¿Por qué? Porque se está comprobando, ¿sí?, que muchos de nuestros hermanos, vamos a decir que todos, no decimos todos porque algunos no tienen teléfono, pero la mayoría pierden demasiado tiempo con sus dispositivos móviles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque especialmente TikTok es algo que es adictivo.
Las redes sociales son adictivas. Entonces perdemos demasiado tiempo con los dispositivos móviles y eso hace que demos menos estudios bíblicos, eso hace que prediquemos menos, eso hace que entonces estamos tan distraídos que llegó el momento de ir a la iglesia y se nos pasó el tiempo. O estamos tan distraídos que entonces se acuestan muy tarde y diversidad de cosas. ¿Entiendes? Entonces, con referente a esto tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de la tecnología. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versos 25 y 26. Luis, Lucas 21, 25 y 26. Y entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esa quisiera leerla en mi versión no dice diferente. Lucas capítulo 21, verso 25. Dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra. Las naciones estarán en angustia, perplejas por el bravío del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad a los que vendrán sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. ¿Qué habrá? Ansiedad. Dice que se manifestará, la gente estará de terror por el bramido del mar y de las olas. Quiere decir que va a haber manifestaciones en el mar, en las olas, en las playas. Puede ser tsunamis, sí, puede ser que sea. Exactamente, son cosas que ya han ocurrido. Pero fíjense que son señales que están ocurriendo y van a ocurrir. ¿Me entienden? Ahora, hay una referencia bíblica que casi todas las citas me la daban, o muchas citas me la daban. Vamos a donde iniciamos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22, Luis. Romanos, capítulo 8, versículo 22, que fue donde iniciamos. Dice de la siguiente manera, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo está la creación? Con dolores de parto. ¿Sí? Hace rato leíamos que nos salió varias veces el término, esto es principio de dolores. Miren, la Biblia me hace señalamiento en varias partes de que estamos en principio de dolores. Pero el apóstol Pablo dice, mire, como estamos en una sala de parto, la gente tiene miedo. Pero cuando la señora está embarazada y la hermana Lilia 4 días antes de nacer el niño, ¿qué sintió, hermana Lilia? ¿Cómo fueron los primeros dolores? Empiezan suaves. Y luego los dolores van avanzando, van aumentando, ¿verdad que sí? Pero va a llegar un momento, un punto de quiebre, que es cuando nace el niño. Pero después de que nace el niño, ¿viene qué? Viene la calma. Después de que nace el niño, viene la calma. Fíjense en algo. La Biblia me está diciendo, esto es principio de dolores. Dayana, esto es principio de dolores. ¿Sí? Las personas pueden estar en angustia, en pánico, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Estos son señales para nosotros, estos principios de dolores. Esto quiere decir que Jesús viene pronto. ¿Sí? Y como ustedes notan, usted dirá, bueno, pero es que todas estas cosas ocurren siempre. Pero como ustedes están notando, cuando la mujer está embarazada y va a empezar a dar luz, los dolores van aumentando, dijo la hermana Lilia, van aumentando. A medida que se va acercando el parto, a medida que se va acercando el momento de nacer el niño, se van colocando más fuertes los dolores. Por eso es que la tierra entonces cada vez tiembla más. Por eso es que cada vez hay más terremotos. Porque en 1980 solamente había 1.600 temblores. Hoy en día hay 16.000. Los dolores
¿sí? Están aumentando, ¿sí? Quiere decir que la tierra nos está mostrando la señal que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Que la segunda venida de Jesús se aproxima cada vez más, pastor. Cada vez más. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos lo está diciendo. ¿Sí? Las señales se están dando. Muchas personas en estas situaciones que están viviendo le echan la culpa a Dios. Pero todo esto es consecuencia del pecado. Estas son cosas que tienen que ocurrir. Nosotros nos preguntamos, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero hasta cuándo? ¿Sí? ¿Usted qué le podría decir? Nosotros de repente ahorita estamos un poco, en cierto modo, relajados. Pero si imagínese que usted viviera allá en La Guaira. ¿Qué le diría usted a esas personas que perdieron sus familiares? ¿Sí? Que perdieron sus hijos, sus padres, que perdieron todo, se quedaron sin casa. Algunos perdieron su familia y perdieron sus bienes y quedaron solos. ¿Usted qué le diría? ¿Ah? ¿Usted qué le diría? Si esa persona se acerca y le dice, Dayana, ¿por qué Dios me hizo eso a mí? ¿Por qué? ¿Qué estaré pagando yo? Algunas personas se preguntan eso. ¿Qué le diría? ¿Qué le diríamos? Sencillamente nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Exactamente, no hay palabras. No hay palabras. Nosotros de repente podemos verlo de una perspectiva porque nosotros estamos lejos, pero para ellos es muy difícil. Por eso nosotros necesitamos orar por ellos. Aunque usted no los conozca, usted no tiene ni la más remota idea de la existencia de esas personas, pero igualmente nosotros necesitamos orar por ellas. Jesús viene pronto. Estamos seguros que Jesús viene pronto. Pero usted se dirá, pero Señor, ¿hasta cuándo tendremos que soportar toda esta situación? ¿Hasta cuándo tanta calamidad, tanta muerte? ¿Sí? La gente en las redes sociales colocan videos, Señor, pero ¿hasta cuándo tantas cosas que le pasan a Venezuela? La respuesta está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para el testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mire, hermanos, el evangelio necesita ser predicado hoy más que nunca. Ana Ángela, hoy más que nunca nosotros necesitamos predicar este mensaje de salvación. Las personas necesitan saber que Jesús viene pronto, que todas las señales que están ocurriendo es porque la venida del Señor se aproxima, ¿sí? Muchas veces la misma frialdad de nuestra iglesia es una señal de que la segunda venida del Señor se acerca, ¿sí? Porque el mensaje de la iglesia de la Odisea es esa. Eres tibio. ¿Y cómo es el comportamiento de nosotros como iglesia? Tibio. Tibio. Exactamente. El estado de ánimo de la iglesia es un estado. A veces tienen más ánimo muchas veces las personas de afuera que muchas veces nosotros mismos. Nosotros necesitamos empezar a predicar el mensaje de salvación. Esta iglesia necesita despertar. Nosotros como iglesia, de manera personal, primero que todo, necesitamos analizar qué estamos haciendo mal para corregirlo. Necesitamos qué nos está quitando el tiempo para corregirlo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Tal vez más rápido de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque usted lo ve a diario que las señales se están dando. La cuestión es que nosotros somos los que podemos marcar la diferencia, Dorcas. Necesitamos marcar la diferencia porque tenemos que prepararnos nosotros para poder ayudar a salvar a otros. Estos momentos tan difíciles es cuando más tenemos que aprovecharlos, porque las personas, sus corazones están conmovidos al ver tanto sufrimiento. Y este evangelio necesita ser predicado. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y usted y yo somos responsables de eso. Así usted diga, no, pero yo ya estoy muy viejo para eso. No, usted es responsable.
que estoy muy joven, que soy un niño. No, usted es responsable de la predicación del Evangelio. Tal vez a veces nuestra manera de vivir es la que nos impide que podamos predicar, porque de repente nos da vergüenza, porque nosotros sabemos que no damos testimonio. Pero no es tarde, todavía hay tiempo. Todavía, Ana Miriam, tenemos tiempo de gracia. La gracia aún está vigente para nosotros, pero pronto se terminará. Los invito a colocarse en pie. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a prepararnos para estar listos cuando su amado Hijo aparezca sobre las nubes de los cielos. Oramos. Amante y buen Padre, grande, bendito, maravilloso es tu bello nombre, Señor. En esta hora, Santo Dios, estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor. Hemos venido a tu casa de oración, en tu día santo, a aprender tu palabra, Señor. Tú nos recuerdas que tu amado Hijo viene pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos, querido Dios, a poder romper las cadenas que nos atan a este mundo. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a corregir, a cambiar las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida, Señor. Señor, ninguno de los que estamos aquí se quiere perder, Señor. Ninguno. Todos nos queremos salvar. Ninguno de nosotros quiere que sus familiares se pierdan, Señor. Ninguno quiere que sus hijos se pierdan. Sus hijos, sus padres, sus esposas, sus esposos. Ninguno queremos eso, Señor. Pero ayúdanos a tener la sabiduría para poder hacer las cosas bien, para poder traerlos a ellos a tus pies, Señor. Porque sabemos y comprendemos que si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nuestros familiares se perderán, Señor, con nuestro mal testimonio. Será nuestra responsabilidad. Ayúdanos, querido Padre, a que podamos hacer las cosas bien delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Necesitamos de ti, de tu sabiduría, y que tu Santo Espíritu domine nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Que esta iglesia, Señor, pueda ser portadora de luz. Nos entristece, Señor, porque anteriormente muchas personas querían estar en medio de nuestra iglesia. Hoy en día nos da tristeza, Señor, porque muchos se han ido de este lugar porque sencillamente no quieren estar aquí, porque no se sienten bien con nosotros, Señor. Perdónanos, querido Padre, porque hemos fallado. Pero ayúdanos, querido Padre, a corregir, a enmendar las cosas que hemos dañado y a podernos levantar y predicar de tu santo nombre. Gracias, Santo Dios. Bendiciones pedimos en Jesús. Amén.